Buenos días para todos. Nos encontramos en una nueva edición de Punta y Hacha. Hoy tenemos una edición distinta a lo que ya hemos hecho. Si bien hemos tenido varios programas especiales a lo largo de este 2023, hoy tenemos un programa en el que vamos a tocar temas que quizás la mayoría no conoce y por eso los traemos aquí a la mesa para poder discutir y explicar de qué se trata. Vamos a pasar desde teorías hasta crímenes e incluso temas banales o que tienen lugar en redes sociales. En principio, para hablar de la primera teoría que habíamos mencionado, la tengo a Brisa Caldeira, aquí a mi derecha, que nos va a explicar una teoría que involucra a los extraterrestres. ¿Cómo estás, Bri? Hola Nicolás, sí, como bien contabas, involucra a los extraterrestres y trata sobre que los seres humanos somos producto de una investigación genética de la raza extraterrestre. Bueno, para eso la tengo que citar a Dolores Cannon, una investigadora y una especialista en hipnoterapia, que es la que, bueno, descubrió esta teoría y la que la sostiene. La señora ya falleció, pero bueno, ella se considera una recolectora del conocimiento perdido por saber leer el inconsciente y es justamente la que plantea la teoría. Exactamente. ¿Y cómo es que esta teoría en principio llega a vos? Porque en principio tenemos la idea de hacer un programa con noticias variadas, pero es cómo es que esta teoría la conoces. Bueno, primero que nada, vi un video de YouTube de una chica que lo explica y la busqué justamente a Dolores Cannon y empecé a investigar del tema. Este Sí. video ya lo había visto hace bastante. Y bueno, me llamó mucho la atención porque es una teoría poco usual, ¿no? Digamos, de la evolución del ser humano de mono a justamente humano a esta que es una nueva, la verdad que llama muchísimo la atención. Exacto, una teoría alternativa. Claro, sí, así es. Y bueno, justamente tenemos como fundamento la experiencia de Dolores Cannon, que como te decía es especialista en hipnoterapia. Entonces ella, bueno, trabajó más de 40 años haciendo sesiones y demás de terapia y llegó a la conclusión de que a través de sus pacientes canalizaba información. Esta información era brindada por extraterrestres y es lo que le dijeron justamente lo que esta teoría, ¿no? Digamos, de que nosotros provenimos de ellos. Ah, Y bueno, principalmente se trata en que ellos llegan a la Tierra, le dan vida a la Tierra, ponen células aquí y esperan a que se desarrollen. Se van formando animales y allí eligen un animal para mezclar su ADN con el ADN, obviamente, del animal. ¿Y el animal en el caso del humano, cuál sería? Bueno, ellos eligen el mono por dos motivos. Primero, por sus capacidades cerebrales y segundo, porque tenían manos. Es decir, como ellos querían construir civilizaciones, los extraterrestres querían construir civilizaciones, Sí. eligen al mono para poder, obviamente con sus manos podía crear, ¿no? Entonces, por eso eligen a este animal. Ok, perfecto. Pero, ¿en qué se sostiene esta teoría? Porque, a ver, eh, ella menciona a los extraterrestres. Últimamente es un tema que se ha hablado muchísimo, incluso en México han afirmado que tienen uno que encontraron hace muchísimos años, más de 100 años, en Perú, y es un tema del que se habla en la actualidad. Pero ella, ¿en qué se sostiene para decir que realmente son extraterrestres? Porque no... A ver, si en realidad Sí, es una teoría muy es alocada una y teoría muy difícil de alocada, creer, obviamente. sí, y es algo que no se vio. Entonces, según este pensamiento, ellos vendrían hacia la Tierra, pero todavía no hubo ningún tipo de contacto con el humano. Claro, porque justamente lo que estaba por decir. Primero que nada, bueno, como te dije, ella canaliza información, esta información, ella decide creerle, ¿no? A las personas que le brindan esto. Y hay muchos acontecimientos históricos que te pueden llegar a, que obviamente pueden darnos a pensar que puede ser así lo que dice Dolores. Primero, en el rastro de la evolución humana, tanto del mono a ser humano, hay un bache y no se explica por qué pudo haber evolucionado tan rápido en ser humano. Bueno, justamente ahí entra la teoría de los extraterrestres. Después, también, por ejemplo, ellos
porque plantea también que mientras se iban evolucionando los seres humanos, los extraterrestres eran los que le enseñaban, por ejemplo, cosas de matemática, arquitectura, hacer fuego y demás. Entonces, ellos, como iban y venían de la Tierra al cielo, plantean que los seres humanos empezaron a crear lo que es la mitología, porque pensaban que eran dioses, porque venían, les brindaban todo el conocimiento y después se iban. Y por otro lado también hay muchos, por ejemplo, Unos tipazos. sí, Sí. hay muchísima construcción histórica que también parece muy rara de cómo puede llegar a surgir. Por ejemplo, antes no había comunicación y tanto en México como en Egipto como en Indonesia se encuentran las mismas pirámides, ¿no? Con la misma longitud y coordinación en su plano. Entonces también esta teoría, este acontecimiento histórico nos da a pensar que puede haber llegado así como dice Dolores, ¿sí? Porque es muy difícil. Es muy difícil Sí. que pueda llegar. ¿Cómo explicás 3 construcciones en distintos puntos del mundo iguales, de la misma forma? Sí, Hechas de obvio. la misma forma. Obviamente tiene tintes humorísticos, es Sí. decir, imagino que Dolores todo lo decía en serio y ella debía creer muchísimo en su teoría, pero... Y espera, me olvidé de contestarte lo que me preguntaste, Sí, decime. que era sobre si ellos iban a tener comunicación con nosotros. Ah, sí. Bueno, supuestamente plantean que hay reglas dentro de este mundo y una de las reglas es que ellos le dieron al ser humano el libre albedrío, entonces no pueden intervenir en ningún comportamiento. Mm. Pero hay 2 excepciones, a no ser que se esté por extinguir la raza humana o la destrucción del planeta. Ok. En ese caso, ellos intervendrían. O sea que en realidad estarían sabiendo todo el tiempo lo que hacemos y están al tanto de lo que vendría a ser nuestro presente, nuestra actualidad, Claro. Cómo nos desarrollamos, para poder interceder en algún tipo de conflicto o si estamos al borde de la extinción. Pero Sí, también sí. habías dicho que muchísimos años atrás ellos ya habían tenido algún tipo de relación con nosotros. Sí, obviamente, hasta que se desarrolla justamente el ser humano, ellos se encontraban aquí en la Tierra. Por otro lado, también hay otra teoría dentro de la de Dolores Cannon, que es el mito de Agartha, que se trata de civilizaciones subterráneas, es decir, que Sí. hay civilizaciones debajo de la Tierra. O sea, ¿en este mismo momento o que hubo en algún momento? No, que hay en este momento. Pero, ¿qué pasa? Se cree que en el centro de la Tierra hay magma, que es la roca fundida atrapada en la Tierra, Sí. o hay lava. Entonces, nunca se investigó si hay debajo, en verdad, civilizaciones subterráneas. Pero tampoco se cree que hay lava. Entonces, ¿Y es esta muy teoría difícil de cuenta comprobar. por qué es que ella cree en eso? Es decir, Claro, ¿se basa en algo? Sí, en la canalización. Ok. Bueno, Dolores Cannon tiene 2 teorías. Una, en principio, la primera que mencionábamos, quizás tiene más fundamentos, ¿o no? Sí, justamente. Pero bueno, va adentro, ¿no? Una lleva a la otra. Sí. Pero sí, la verdad que Dolores Carnos nos ha dado contenido para el programa. Buenísimo, Brisa. Muchísimas gracias. No sé si quedó algo más por agregar. No, eso es, en sí se cree que los extraterrestres mezclaron su ADN con el ADN del mono y así es como desarrollaron un ser humano pensante. Buenísimo, Bri. Muchísimas gracias por traer esta información, esta teoría. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero quédense porque en el próximo bloque vamos a meter un cambio rotundo para hablar de la Copa Libertadores de Roblox. Ya volvemos. Regresamos con más Punta y Hacha y como ya habíamos adelantado, hoy en este momento tengo a Yara Roble aquí a mi derecha para hablar de la Copa Libertadores de Roblox que ya está en la final. Muy buenos días, Nico. Sí, no se dice más Copa Libertadores de Roblox, lamentablemente, porque la marca, digamos, de Copa Libertadores pidió no ser nombrada Sí. en este juego, digamos. Entonces solamente vamos a llamarla Copa Roblox. Y bueno, vamos a poner un poco en contexto qué es esta copa. Es una copa que simula, la Copa Libertadores en el juego Roblox, que es una plataforma de videojuegos en línea y de creación de videojuegos donde pueden crear y compartir sus propios mundos virtuales en un sistema de creación de mundos Sí. llamado Roblox Studio, desarrollado por la misma marca y también está disponible en las computadoras.
No es que en realidad hay una competencia como se cree, no sé, con los juegos hoy en día hay muchas personas que compiten en videojuegos por internet. No se trata de eso, esto. No, está muy alejado de ser un eSport, Sí. pero la verdad que tuvo mucha relevancia y también agrupa a mucha gente en sus streams a la hora de transmitir los partidos, donde, bueno, usaron a la Copa Libertadores como, bueno, este nuevo mundo para, bueno, poder crear esta competición ahí en este mundo virtual. Donde, bueno, el deporte también se mete en espacios, dado la relevancia que tiene, más el fútbol, y llegó a los videojuegos, específicamente a Roblox, donde en los últimos meses en las redes sociales se hizo muy popular esta copa, un juego virtual que las posibilidades de creación y movimientos son muy grandes, donde en este sentido los clubes argentinos son muy mencionados y tienen un gran protagonismo. Esto arrancó el 16 de julio, donde se confirmó los equipos que estaban en el mapa, y por supuesto había clubes de tanto de Brasil como o que más bien que suelen participar en la Copa Libertadores de la vida real, digamos, Sí. donde teníamos a River Plate, Gremio, Racing, Palmeiras, Independiente Sao Paulo, Peñarol, Fluminense, Independiente del Valle, Flamengo, Liga de Quito, Corinthians, Botafogo, Boca Juniors, Vasco da Gama y Peñarol. A los días que se confirmaron la participación de todos estos equipos, se revelaron los jugadores, donde los jugadores tenían la condición de no ser jugadores, digamos, habituales de Roblox. Es decir, estaban los equipos, pero bueno, los jugadores no simulaban ser realmente los jugadores que tienen sus equipos, ¿o no? No. Eran personajes. Eran personajes que después fueron sorteados a distintos equipos. Sí. No es que uno se postulaba para jugar en Boca, Independiente, lo que sea. No, vos te tenías que postular de por sí para jugar la Copa Roblox y después a través de un sorteo se terminaba determinando en qué equipo ibas a jugar. Ok. Bueno, acá cabe aclarar nuevamente de que Roblox no es un eSport de manera profesional, Sí. por ende todo esto es más de una forma recreativa y de entretenimiento que de otra cosa. Acá, bueno, reiteramos que el momento de elegir qué usuarios iban a jugar en qué equipo fue por sorteo, pero para formar parte de la Copa Libertadores de Roblox o Copa Roblox tenías que cumplir una condición: seguir a un usuario famoso en Twitch que se dedicaba a hacer streams de Roblox y haberle comentado en alguno de sus videos "quiero participar". Y además, después de estar comprometido, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día, que después lo vamos a hablar, pero estamos en la final, pero esos participantes que en su momento, en julio, cuando comenzó esto, en realidad tenían que estar dispuestos a jugar por meses. Claro, y la seguir un Copa calendario. Libertadores. Es decir, como si fuesen realmente jugadores profesionales, Claro. tienen que presentarse cuando es algo totalmente recreativo y no se conoce tanto la identidad o no de ellos. No, se conocen mucho sus personajes, no quienes los manejan. Sí. Y bueno, entre esos también hay personajes que se hicieron bastante famosos en estos últimos días en las redes sociales. En la lista de usuarios que están participando en esta copa, hubieron algunos argentinos, brasileños y hasta gente española, Sí. gente de nacionalidad española. Este torneo, esta Copa Roblox, tuvo varias, ¿cómo poder decirlo? Insólitas polémicas, porque al principio todo iba bastante bien, se llamaba Copa Libertadores, estaba todo ambientado como con los banners de la Copa Libertadores, las canchas que se usan son de los equipos que las recrean en estos mismos mundos, pero hubo un momento donde tomó tanta relevancia este juego que la Copa llegó hasta los dirigentes de la Copa Libertadores de verdad y pidieron no ser más nombrados en este juego, dado los derechos de autor. Uno de los clubes también no participó en una de las denuncias. Sí, dentro de poco vamos a estar tocando ese tema. Ok. Pero primero todo empezó por la el tema de Copa Libertadores, el nombre de Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaban jugando los cuartos de final, ni más ni menos un Boca River, que englomeró muchísima gente y también invitó a varios medios de comunicación de la vida real, como por ejemplo Diario Le, para que escriban notas sobre lo que estaba pasando en este cruce de la Copa Roblox. Si querés podemos repasar cómo fueron las llaves y te voy a revelar quiénes están en la final. Dale, perfecto. Bueno, en los cuartos de final tuvimos por un lado a Boca River, donde salió victorioso Boca. Sigamos con Sao Paulo Corinthians, y donde salió victorioso Corinthians, y del otro lado teníamos a Independiente contra Botafogo y la U Católica contra Racing. Sí. De estas llaves quedó Boca contra Corinthians, donde también ganó el equipo Ceneice, y del otro lado Botafogo contra Racing, donde ganó Racing. Por ende, la final debería haber sido Boca-Racing. Pero Racing
dijo que no quería ser más nombrado en esta competición, por ende quedó eliminado dado que no podían usar los derechos de autor ni la camiseta ni nada del club de Avellaneda. Poco real todo lo que sucede en este juego igual. Poco real, pero toma tanta relevancia que los clubes de la vida real deciden no participar más. Cuando encima tal vez es algo que se podría haber utilizado como marketing, ¿o no? Claro, es tranquila. De por sí le hace mucho marketing a los clubes en sí, le da muchas visitas, muchas interacciones, pero Racing decidió una vez haber llegado a la final, mandar una denunciar a la Copa Roblox por los derechos de autor de Racing Club y nada, tuvieron que notificar de que no podían usar el nombre de Racing en esta competencia. Por ende, quedó descalificado de la final contra Boca y la final va a ser el 3 de noviembre en el Maracaná entre Botafogo y Boca Juniors a las 20 horas. ¿Quién es la figura de cada equipo o por lo menos de Boca? De Botafogo no hay mucha información. Poca gente de Brasil también ha seguido a Botafogo, pero tanto al lado de Boca teníamos a Cachorrao, un refuerzo que apareció a partir de los cuartos de final de su participación de Boca en este torneo. Y tenemos también varias polémicas con Cachorrao, donde además de ser bastante exigido, se dice que sale mucho, que no se toma muy en serio este juego. Si bien fue el que marcó el penal decisivo contra River para poder pasar a las semifinales, ahora está atravesando supuestamente una denuncia por violencia de género. No, sí, todo esto también pasa en la Copa Roblox y hasta lo recrean sacando comunicados y todas las cosas que te puedas imaginar. Bueno, esperemos que en este caso haya algún tipo de comunicado de la institución de Boca Juniors por el lamentable hecho que atraviesa Cachorrao. Pero bueno, de esta manera vamos a cerrar este bloque sobre la Copa Roblox, no Copa Libertadores. Y la final que va a ser, repetime, Yari. El 3 de noviembre en el Maracaná a las 20 horas. Perfecto, ahí estaremos todos mirando un día antes de la real final de la Copa Libertadores. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y en el próximo bloque quédense porque vamos a estar hablando de la parálisis del sueño. Ya regresamos. Regresamos con más Punta y Hacha y como ya habíamos mencionado, el tema a tratar, que son temas quizás no tan usuales en nuestro programa, en este caso es la parálisis del sueño. Bueno, es muy probable que quien esté escuchando o mirando esto haya tenido parálisis del sueño ya en alguna ocasión, quizás pudo habérselo confundido con algún tipo de sueño, sin más, o alguna situación paranormal que le generó bastante terror, porque es una situación no siempre, pero en distintos casos que puede generar miedo. Yo en mi situación sufrí de parálisis del sueño 2 veces, nada más, y hasta hace poco no sabía de qué se había tratado ese momento. Si vamos a lo más formal de la parálisis del sueño, es la incapacidad de realizar movimientos voluntarios, tanto como mover los brazos, las piernas, gritar. Es decir, esto es lo más complicado, porque la mayoría de las personas, cuando se ve en ese tipo de situación, lo primero que quiere es llamar a alguien para que lo ayude. Es una situación que ya vamos a explicar científicamente por qué ocurre, pero que tiene que ver con la fase del sueño que nos encontramos. Esta fase se llama REM, que es la última fase del sueño, en la que si nos despiertan tenemos más posibilidades de recordar lo que estábamos soñando. Durante esta fase el cerebro inhabilita los músculos, por esto mismo es que no podemos ni gritar, ni hablar, movernos. Entonces, bueno, con esta función para no moverse, función lo que genera o lo que busca evitar es que tengamos acciones físicas mientras soñamos. Es decir, nuestro cuerpo, por ejemplo, si estamos durmiendo con alguien, estaría evitando golpear a la otra persona y no trasladar la acción del sueño a la vida real. Por esto es que ocurren las parálisis del sueño. Cuando nos encontramos en esta fase
y nos despertamos, nuestro cerebro está bloqueando todo tipo de acción y por eso es que nos asustamos. Muchas veces puede estar acompañado de algún tipo de presión en el pecho, de miedo, de sentir que hay una presencia, pero en realidad todo eso es mentira. Por eso, ante esta situación, hay distintas recomendaciones y la primera, quizás más obvia, es mantener la calma, porque la parálisis del sueño no es peligrosa para nada. Entonces, también se recomienda respirar, una respiración profunda, mantener la calma, enfocar la atención, tratar de hacer un movimiento pequeño, ya sea por lo más difícil que pueda parecer, mover, por ejemplo, un tipo de dedo y enfocar la atención en eso, en vez de pensar en la desesperación que nos pueda generar esa situación. Después también otro tipo de consejo es una visualización relajante, es decir, tratar de imaginar un lugar tranquilo, ir a un lugar que nos dé paz para no pensar en la situación que estamos atravesando. Y por último es establecer un horario de sueño, es decir, mantener un horario de sueño regular. Muchas veces quizás cuando una persona está con muchísimo trabajo es difícil, pero también evitar comer comidas pesadas antes de irse a dormir puede hacer que no transitemos esta situación. Estos son los consejos y recordar que no es para nada peligroso la parálisis del sueño por más terror que pueda tener. Pero para hablar de terror tengo a Valentín Colantonio aquí en el estudio para hablar del asesino del Zodíaco. Valen, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien, muchas gracias. Para cerrar también el tema anterior, el hecho de la parálisis del sueño, me ha ocurrido, no en sí, como suele ser, pero muchas sensaciones, por ejemplo, también de estar acostado y sentir que la cama se mueve, o el hecho de sentir una especie de vértigo en la cual no se cae, o también cuando uno tiene una pesadilla, de darte cuenta que te despertaste, pero sabes que si cerrás los ojos volvés ahí. Sí. Eso fue una situación bastante... Y es raro. Sí, es raro. A veces también pasa que uno siente que puede continuar los sueños. Por eso, como que si cierro los ojos vuelvo a ese sueño, Sí. Si me quedo despierto ya no. También si es un sueño lindo o que te gusta, que estás en un lugar de comodidad, uno cierra los ojos tratando de seguir imaginando el sueño. Pero ya se te cortó. Pero es imposible. Pero bueno, la parálisis del sueño es más habitual de lo que se cree. Es muy probable que la mayoría lo haya atravesado y quizás pensó que fue una pesadilla en la que solamente no se podía mover, pero es eso. Uno tiene que estar tranquilo cuando suceda. A algunos probablemente les suceda con más regularidad, pero no hay nada de qué asustarse. Bueno, Valen, ya te presentamos, pues en el próximo bloque te vamos a tener hablando del asesino del Zodíaco, ¿no? Perfecto, vamos a estar repasando esa increíble historia de un asesino en serie el cual no fue descubierto por más de 50 años. Perfecto, bueno, ahora vamos a una pausa y ya regresamos con más Punta y Hacha. Regresamos con más Punta y Hacha y como ya habíamos dicho, vamos a hablar acerca del asesino del Zodíaco. Para esto lo tenemos a Valentín Colantonio. Perfecto. Bueno, vamos a tomar uno de los casos de asesino en serie más reconocidos internacionalmente. Sucedió en el norte de California, en diversas ciudades. El asesino del Zodíaco estuvo activo durante fines de los años 60 y comienzos de la década del 70. Se llamaba el asesino del Zodíaco no por tener algún tipo de relación con el horóscopo ni nada, sino porque así es como él se hacía llamar cuando enviaba cartas al periódico de California y según su seña, su signo, que ya lo vamos a estar viendo en pantalla, y cuál era su firma característica. Sí. Para comenzar, hay que ir con una cronología porque estamos hablando de un caso que comenzó en el año 68. Las primeras dos víctimas de este asesino fueron en el lago Herman de California, eran Betty Lou Jensen y David Faraday, una pareja que en una escapada, en una cita que realizaron, estamos hablando de gente de 17 y 18 años, decidieron ir al lago a pasar un rato, a lo cual un auto misterioso se estaciona cerca de ellos, se baja un hombre y los termina acribillando. Esa fue la primera aparición en la cual la policía pudo empezar a encontrar un patrón en cuanto a estos asesinatos. ¿Qué se trataba de la firma únicamente? Tenías dos opciones en ese caso. Tenías, por un lado, las firmas que comienza a enviar al periódico después del próximo asesinato que ahora vamos a nombrar,
que era su sigla, y además mandaba mensajes encriptados, los cuales en ese momento, teniendo en cuenta la tecnología que había en fines de la década de 60, era muy difícil, tenías que contratar un montón de gente que sea experta en este tipo de criptografía para poder descifrar el mensaje que mandaba. Pero también el modus operandi que tenía, el cual era aparecer con una especie de capucha, lentes, y siempre su patrón eran parejas. Poco después pasó un año y en Blue Rock Springs, en el estacionamiento de un club de golf, aparecen dos víctimas más. Estamos hablando de Michael Gameu y Darlene Ferrin, las cuales eran otra pareja que se encontraban en su auto estacionados, a lo cual otro auto se estaciona al lado de ellos y de vuelta los acribilla. Pero lo único positivo que se podría rescatar de esta situación es que, a pesar de que Ferrin murió, Michael Magoo logró sobrevivir lo suficiente como para contar cómo era este asesino. Claro, recién esta es la primera vez que se puede contar o que se lo relaciona a la misma persona. Sí, ya era el mismo patrón, y aparte pudieron realizar el cuadro para reconocer, más o menos con lo que se pudo dibujar en ese momento, de reconocimiento de quién podría llegar a ser el asesino. Lamentablemente no se tenía un nombre claro, no se dejaban huellas ni pruebas concretas como para poder dar con alguien, y ni siquiera para dar con un paradero de algún lugar que frecuente. Sí. De ahí comenzaron las teorías y empiezan a llegar las primeras cartas que manda el asesino, el cual empieza a jugar con la gente del Vallejo Times Herald, que era el periódico de California, a la cual empezó a mandar estos mensajes encriptados con las cartas, con su firma característica, donde él afirmaba disfrutar lo que hacía y contaba que recolectaba esclavos para el más allá, estando muy seguro de que iba a llegar al cielo, a pesar obviamente de todos estos crímenes. Se habla de una persona que, estamos hablando, estaba completamente loca, pero era muy aterrador para la gente de ese momento saber que la persona seguía suelta, porque además había amenazado al diario con que si no publicaban sus cartas iba a matar a 12 personas más. ¿Y estas cartas en todas hablaba de lo mismo? En la mayoría daba indicios, no daba pistas concretas de quién era, pero daba indicios. ¿Por qué? Porque se notaba que le gustaba el juego que tenía con el FBI y con el diario, en el cual primero tenían que pasar mucho tiempo para poder descifrar el mensaje que mandaba, y donde se mataban intentando ver pistas donde era muy difícil encontrarlas. Además de sembrar la paranoia en la gente de California, ya que se sabía que había un asesino suelto que mandaba esas cartas, que disfrutaba lo que hacía y que no lo podían agarrar. También las cartas que enviaba, como dijimos ya, decía: recolecto esclavos para el más allá, disfruto lo que hago, no me van a agarrar nunca. Y para finalizar con las víctimas que tuvo, porque a pesar de que él se adjudicó 37 víctimas, las cuales nada más se pudieron reconocer 7, de las cuales 5 murieron, 2 lograron sobrevivir. Tenemos en el lago Berriesa el 27 de septiembre del año 69. Y después mi cumple. Hermoso, también recuerdo. hermosa efeméride para ver, donde volvió a atacar en un lago a otra pareja, pero esta vez fue de día, que eran Brian Harnell y Cecilia Shepard, de las cuales otra vez la mujer murió y él logró sobrevivir a pesar de la cantidad de puñaladas que les dieron, porque fue una especie de secuestro inventado, en el cual ató a las parejas nada más para matarlos. Ellos pensaban que estaban siendo secuestrados, que les estaban robando el auto. Los ató y los mató. Los ató y los mató, pero él sobrevivió y pudo dar más pistas en cuanto a la forma de la cara. Y esto es porque no fue la primera vez que él dejó con vida a una de estas víctimas. Decís, ¿es posible que en algún momento se haya hablado de que era a propósito para que pueda dar más pistas sobre él? Tanto si mandaba cartas al diario, creo que era una persona que se quería hacer ver. Sí, pero no, en realidad fue se puede decir un milagro que hayan sobrevivido, porque habían sido 6 puñaladas en la espalda. Sí. Por último, su última víctima confirmada fue un taxista, Paul Stein, en fines del año 69, y por mucho tiempo nadie podía saber qué hacía. Era la frustración enorme en tanto los periodistas como en la policía, que no podían agarrar. En un momento se terminó inculpando a Arthur Lee Gallen, que se tenían pistas concretas en cuanto a cuchillos ensangrentados en el auto, pero nunca se pudo confirmar por un ADN. Para cerrar ya con este caso tenemos que remontarnos al año 2021, poco más de 50 años después,
en el cual se terminó de confirmar por un grupo de investigadores del Casebreaker, que eran más que nada periodistas investigadores, no tiene nada que ver con el FBI, que el asesino en realidad se llamaba Gary Francis Post, una persona, un ex miembro de aviación que había muerto en 2018. Hacía poquito encima. Hacía muy poco, que pintaba casas y se empezó a dar tanto por exámenes de ADN que habían podido recolectar del cuerpo como de sus botas. El FBI tardó 2 años en confirmar, recién en este año, en 2023, confirmaron que en realidad ahí se pudo ver la identidad del asesino del Zodíaco. Perfecto, tremenda historia. Muchas gracias, Valen, por haberlo traído al programa. Y ahora vamos a hacer una nueva pausa y en el próximo bloque vamos a estar comentando sobre Jack el Destripador. Ya volvemos. Volvemos con más Punta y Hacha y ya encaramos este último bloque con un tema bastante conocido, pero que igual siempre está bueno tocar más viniendo después de la historia del asesino del Zodíaco. Para hablar de Jack el Destripador lo tengo aquí a mi derecha a Nahuel Gómez. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás, Nico? Bueno, por suerte bien, así que vamos a comentar un poco lo que es el caso, ¿no? De Jack el Destripador, un caso que sucedió a mediados del siglo XIX. Sabemos, bueno, que este asesino en serie es de los más conocidos mundialmente. Sí. Sabemos que ocurrió todo en Londres, en el barrio de Whitechapel, ¿sí? Donde básicamente hubo una persona que empezó a causar asesinatos en distintos, momentos, pero con las mismas características, ¿no? Sabemos, bueno, que se le atribuyen a él más de 5 homicidios, ¿sí? Por lo menos reconocidos son 5. ¿Qué pasa? En ese año, 1888, el barrio de Whitechapel era bastante sería problemático, ¿no? Porque era un lugar donde había mucha prostitución, mucha delincuencia, entonces la policía no lograba entrar mucho a ese barrio, por ende los casos empezaron poco a poco desde el viernes 31 de agosto, ¿sí? Donde la primer víctima de este asesino es Mary Ann Nichols, ¿sí? Que apareció en medio de la noche con 2 puñaladas en la garganta y varias incisiones en todo el cuerpo. La policía la encontró a la mañana siguiente, no hubo testigos sobre el hecho, entonces poco a poco empezaron a investigar este caso porque parecía raro que alguien pudiera realizar lo que es esta clase de asesinato. Sí. Después, días más tarde, ya pasando a noviembre, apareció la segunda víctima, Annie Chapman, que apareció con las mismas características, solo que también le agregamos que tenía el abdomen abierto y le faltaban varios órganos. Entonces, a partir de ahí ya se empezaron a relacionar este tipo de crímenes, lo mismo que con el anterior asesino. Exactamente. Entonces, lo único que se sabe de esta mujer es que hubo un testigo que la vio acompañada de una persona que supuestamente tenía un andar lento y aproximadamente de 1,75 m. Entonces la policía poco a poco empezó quizás a ver que tenía alguna similitud con lo que había pasado anteriormente. A finales del mismo mes aparecieron otras 2 víctimas, ¿sí? Que fueron asesinadas. Quizás una salió medio de la investigación porque no tenía el característico corte en el cuello o en el abdomen, entonces sí, no sospechaban tanto de que había sido esta persona. Y después apareció la última a fines de noviembre de ese mismo año, que fue encontrada también con varios cortes en la cara, también falta de órganos. Entonces la policía empezó a investigar poco a poco y logró llegar a investigar casi a más de 2.000 personas, ¿sí? Entrevistó a más de 2.000 personas, investigó a unas 300 más o menos y pusieron presa a 80 personas que lógicamente terminaron saliendo sin cargo alguno porque no encontraron alguna evidencia. Es decir, que fueron 4 asesinatos en un año. 5 en total. 5 asesinatos en un año. Y esto que también mencionabas, ¿siempre eran mujeres que se dedican a la prostitución o no precisamente? Exactamente, eran mujeres que se dedican a la prostitución y también se le atribuyen quizás más asesinatos, pero no lograron descubrir si fue él quien los realizó, sí, porque en la época de 1888 a 1891 hubo un total de 12 asesinatos y muchos quizás tenían esa clase de características, pero no se lograron identificar como que fueran parte del mismo homicida.
Exactamente. ¿Y quién se cree que fue? Hoy en día hay indicios de quién era Jack el Destripador. Bueno, mira, el 17 de julio de este año, la tatarañeta del sargento que dirigía básicamente la investigación, sacó un libro donde dice haber descubierto la identidad, ¿no?, de este asesino después de tanto tiempo, que es Hayam Hayams, ¿sí? Un creador de cigarrillos que tenía epilepsia. Por ende, dice que esta era una de las razones por las cuales salía a asesinar gente, y además da con la contextura física, ¿sí? Según todo lo que describen, porque esta persona estaría dañada cerebralmente y caminaba más despacio, entonces también se movía de la forma característica que dicen, ¿no? Sí. Que el asesino tenía. Entonces, supuestamente, según lo que dice esta mujer, que es Sarah Bax Horton, este sería el encargado de estos asesinatos. ¿Y esa información en qué se basa? Se basa básicamente, como te había contado, Sí. en que ella es la tatarañeta del sargento que estaba investigando todo el crimen, ¿sí? Y ella hizo una ardua investigación, ya que entre esos sospechosos encontraron básicamente un montón de indicios que hacían que esta persona diera literalmente con varias características de las mismas que tenía el asesino. Exactamente. Bueno, Nahue, y por último, ¿hay algo más para agregar sobre Jack el Destripador? ¿Algún dato quizás más reciente o llegado a nuestra época? Por ahora, no, eso es lo último, el libro, Sí. y esperamos que, bueno, quizás no saber quién es la identidad ya no se podría saber porque pasó mucho tiempo, pero bueno, quizás este sería un indicio o algo que pueda acercarnos más a saber quién fue esta persona. Perfecto, Nahue, muchísimas gracias por traer esta historia a punta y hacha. Y con esto nos vamos despidiendo. Muchas gracias también a todos del otro lado por acompañarnos en una semana más de Punta y Hacha, y nos reencontramos el próximo jueves.